En esta sesión voy a continuar con esta brevísima línea del tiempo. Seguimos entonces en el año 850 a.C. al 800 a.C. En América se desarrolla la escritura zapoteca. En la India comienza el uso de herramientas de hierro y en Grecia el primer templo de Artemisa, Ortia en Esparta, que aquí se puede ver esta imagen del templo de Artemisa, y del lado izquierdo se pueden observar los glifos mayas. Una gran referencia para estudiar la historia de estos glifos podría ser el libro homónimo de Michael Coe. Ahora vamos a abarcar el periodo del 776 a.C. al 700 a.C. Homero escribe la Ilíada, que también posteriormente evidentemente la Odisea, que desde la perspectiva de los estudios literarios yo propongo abarcar precisamente a la Ilíada como la obra fundacional de la literatura en el máximo esplendor. Porque la literatura debe desarrollarse en geografías no intervenidas por Yahvé, en el sentido de que los textos sagrados hebreos son considerados históricos y no literarios. Así que desde esta perspectiva la obra fundacional de la literatura precisamente debe considerarse la Ilíada. Que quizás también podría abrirse la discusión en torno a la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, pero también desde esa perspectiva podrían considerarse textos literarios o textos históricos, o al menos no abarcando el concepto de ficción, cosa que evidentemente sí hace Homero con la Ilíada. En Grecia, Bularco, primer pintor conocido, que bueno, también justamente se fundan dos artes intrínsecamente relacionadas, la literatura por un lado y por el otro, del lado de Bularco, la pintura. Y también en Grecia aparecen las primeras monedas en Jonia, que se pueden observar de este lado. En el 776 a.C. en Grecia se realizan las primeras Olimpiadas, o bueno, Juegos Olímpicos. En Grecia se presentan los primeros elementos esculpidos. En Roma, la fundación legendaria por Rómulo y Remo. En Roma, también cabañas del Palatino. Y en Grecia aparece el alfabeto griego. Ahora este periodo del 683 a.C. al 600 a.C. En Grecia, el arcontado sustituye a la monarquía en Atenas. También en Grecia, Mileto coloniza el Mar Negro y en Japón, Jimmu funda el imperio. En Grecia también se desarrolla la alfarería jónica, que este periodo artístico también se incluye en el estudio de los capiteles, que son tres principalmente: el jónico, el orden jónico, el orden dórico y el orden corintio. En Grecia se realizan las primeras esculturas arcaicas, que son los famosos kuroi y kurei, y posteriormente se da el apogeo del estilo precorintio, hablando de arquitectura, y bueno, pues esta famosa escultura que ya perfecciona esta técnica en mármol, que es el famosísimo discóbolo. Y en Mesopotamia finaliza el reinado de Nabopolassar, fundador de la Nueva Babilonia. En Grecia inicia la época arcaica en el arte. Aquí están los famosos kuroi o korei, que también se les conoce como orantes porque están en una posición de oración. Los fenicios circunnavegan África y en Sudán se da la construcción del Templo del Sol en Meroe. Ahora, en el periodo del 580 a.C. al 500 a.C. nace Pitágoras de Samos, quien desarrolla ese famoso teorema del triángulo rectángulo. En Persia inicia el reinado de Ciro II de la dinastía Aqueménida, fundador del primer imperio persa. Y en Roma se funda o se termina de construir el templo capitolino de Júpiter, Juno y Minerva, que justamente estos nombres, bueno, también se puede pronunciar Juno, estos nombres son adaptaciones de los dioses griegos. Por ejemplo, Júpiter
que es el planeta más grande, hace referencia a Zeus, y Minerva hace referencia a Atenea. Y en India se desarrolla el sistema de castas. Del 490 a.C. al 400 a.C., Grecia, batalla de Maratón, final de las guerras médicas, que es aquí entre estas dos, donde se desarrolla la famosa pelea de los 300 espartanos, comandados por el rey Leónidas, contra el ejército de Jerjes. La batalla de Platea, que justamente finaliza este periodo. Nace Sócrates, y en Grecia, la paz de los 30 años entre Esparta y Atenas. Bueno, que aquí se ve justamente el famoso busto de Sócrates. Grecia, gran peste en Atenas, nace Platón. Algunos dicen que Platón puede considerarse el fundador de la filosofía debido a que Sócrates, su maestro, nunca escribió, y de hecho forma Sócrates parte de los personajes, que de hecho es el personaje principal en las obras de Platón, en sus más famosísimos diálogos. Rescato, por ejemplo, el banquete, la apología de Sócrates, que es en donde precisamente Sócrates, por defender la democracia, termina bebiendo cicuta y muere. La República, evidentemente, en particular el libro 9, donde se hace la famosísima alegoría de la caverna. Y bueno, Platón ha escrito muchísimo. Que se realiza también una cadena virtuosa entre estos personajes. Empieza Sócrates, que es maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles y Aristóteles maestro de Alejandro Magno. En Grecia se restablece la democracia en Atenas, y también en esta parte del mundo desaparece la cultura olmeca, la cultura madre de Mesoamérica. Del 399 a.C. al 300 a.C. muere Sócrates y nace Aristóteles, precisamente continuando esta cadena virtuosa que he mencionado, y en Grecia será el dominio macedónico. En Egipto se inicia el segundo dominio persa. En Roma inician las guerras samnitas. En Egipto finaliza el segundo dominio persa y también se funda la Biblioteca de Alejandría, que aquí rescato justamente a Aristóteles, que fue discípulo de Platón, y él fue maestro de Alejandro Magno, que justamente esta ciudad recibe el nombre de su fundador y conquistador del periodo anterior. Y también rescato que justo aquí está la imagen de la Biblioteca de Alejandría, en la cual habían muchísimos pergaminos, y quizás su representante más importante fue Hipatia, una de las mujeres más importantes en la historia, tanto del arte como de la ciencia y de la filosofía. Ella pues fallece en la toma de la Biblioteca de Alejandría, y esta historia, evidentemente entre muchas otras fuentes, puede verse en la famosa película titulada Ágora. En Yucatán y Guatemala, el inicio de la cultura maya. Ahora vamos a abarcar el periodo del 187 a.C. al 100 a.C. El Imperio Romano conquista Siria, construcción del altar de Pérgamo. Tras la derrota de la Liga Aquea, Grecia se convierte en provincia romana. Se funda la ciudad de Valencia en España. El Imperio Romano conquista el sur de la Galia, actual Francia, que tiene una característica del Imperio Romano muy importante, el cual asimila a las culturas conquistadas. Todos los ciudadanos del Imperio Romano, incluyendo evidentemente los imperios conquistados, como fue el caso de la Galia, conservan sus culturas y sus tradiciones. Sin embargo, pasan a formar parte del imperio. Y al mismo tiempo el imperio asimila parte de esas tradiciones y de esas culturas. Por ejemplo, de aquí rescato la famosa obra de cómics que después se animó de Asterix y Obelix. El Imperio Romano conquista el norte de África. El Imperio Romano sufre su mayor fracaso militar en la batalla de Araucio. Los germanos destrozan a sus ejércitos. Mueren 100.000 soldados romanos. 948 al 4 a.C. En Roma, el Senado prohíbe los sacrificios humanos. En Roma es construido el tabulario, diáspora del pueblo judío, y nace Horacio, poeta romano.
El Imperio Romano conquista Siria, guerra civil en Roma, Julio César es nombrado dictador romano, Julio César es asesinado tras ser víctima de un complot. Marco Emilio Lépido toma el poder, Herodes, rey de Judea. Que bueno, ya con esto recordamos tiempos muy cercanos al año cero, porque recordemos que justamente Herodes gobernaba durante el periodo en el que nace Jesucristo. Casamiento de Marco Antonio y Cleopatra. Octavio derrota a Marco Antonio y Cleopatra. Fin de la Tercera Guerra Civil Romana. Según un censo, en Roma viven 4.233.000 ciudadanos. La población mundial se estima en 250 millones de personas. Año cero, nacimiento de Jesús o Jesucristo, para diferenciarlo de otros personajes. Ahora pasamos del año cero, ahora sí ya números positivos en la línea del tiempo. Siglos I a IV, Séneca, Nerón realiza el incendio de Roma, Marco Aurelio, que, bueno, este gobernante romano, entre muchísimas otras obras, pero presentado en su muerte en la famosa película Gladiador. Fin de la época dorada del imperio, deterioro de la situación económica, epidemias, guerras fronterizas. Bueno, y que también Marco Aurelio, entre otros autores, es uno de los máximos exponentes de la corriente filosófica del estoicismo, que ahora está tan de moda. División del imperio entre Valentiano, 364 a 375, y Valente, del 364 al 378. Constantinopla es la capital del imperio. Del siglo V al siglo VIII, 455 vándalos saquean Roma. Que justo el famoso saqueo de Roma se encuentra en muchísimas fuentes históricas. El 475 al 476 se realiza o se sufre la caída del Imperio Romano de Occidente. Rómulo Augusto es depuesto por Odoarco. Que consideremos que, bueno, aquí es la caída del Imperio Romano de Occidente, pero la antigüedad, entre otros fenómenos históricos, se considera terminada no con la caída del Imperio Romano de Occidente, sino con el Imperio Romano de Oriente. Y bueno, en el 529 Justiniano ordena el cierre de las escuelas filosóficas, entre las cuales destacaban la Academia fundada por Platón y el Liceo fundado por Aristóteles. Los árabes conquistan Egipto, Siria, etc. 711 árabes en España, que después de aquí comenzarán justamente... en el 711, perdón, los árabes se establecen en España. Es el año, no la cantidad de personas. Todos estos son años. Aquí comienza el famoso periodo de convivencia, que finaliza en 1492, con la reconquista de Granada y la expulsión de los judíos. Siglos 9 a 11, formación de la marca hispánica, esplendor de Córdoba bajo el califato, tratados comerciales entre Bizancio y Venecia, Guillermo de Normandía conquista Inglaterra. Ahora sí, entre los siglos 12 a 15 pasan acontecimientos cruciales para la historia universal. Se realizan las cruzadas, se forma el Imperio Germánico, que podríamos también decirle el Sacro Imperio Romano Germánico. Comienzan las guerras de los 100 años y Europa. Comienza la guerra de los 100 años y Europa se ve asolada por la peste negra. También la creación de la imprenta de Gutenberg, el cual imprime la Biblia en Magnusia en 1452, y esto abre también camino a la formación de vertientes protestantes en el cristianismo, y ahora sí se realiza la separación entre catolicismo y protestantismo, el cual también se deriva en diversas ramas, comenzando por los luteranos, pero de ahí calvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el dominio de los reyes católicos, el fin de la reconquista. Reitero que el periodo de convivencia comenzó en el año 711 y termina en el año 1492, cuando se reconquista la península ibérica. En este mismo año, 1492, Colón llega a las Indias, consideradas después como el continente americano, porque recordemos que Colón